precioso en este día. Qué bendición. Vamos a meditar. Bueno, hermanos y hermanas, hoy es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo el Evangelio de hoy, marzo 30. Hoy el Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 5 de los versículos 17 al 30. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarlo, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios, a llamarlo su propio Padre. Jesús les dirigió la palabra: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que va a hacer el Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo le da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escuche mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obrarán el bien resucitarán para la vida, pero los que obrarán al mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, este evangelio, cuando lo estaba leyendo, se me vino a la mente una pregunta, y me la pregunto yo, que ¿por qué es que los fariseos lo odiaban a Jesús tanto y lo querían matar? ¿Por qué no creían en Jesús? Jesús nos da este discurso en este evangelio para que ellos puedan entender. Pero tampoco así, ellos no entendían a través de los discursos, a través de las señales, a través de las sanaciones de enfermos que hacía Jesús, a través de todas esas señales que nosotros sabemos, a veces leemos en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Nosotros leemos del hombre que estaba en la piscina de Betseba, ¿verdad? Ese hombre que Jesús levantó y sanó, ¿verdad? Muchas curaciones que Dios hacía y todavía esos fariseos no querían creer en Jesús, ¿verdad? Más bien lo acusaban y lo querían matar, lo querían condenar por lo que hacía y lo querían condenar por blasfemia, porque se estaba haciendo pasar como el Dios, como el Rey. Y entonces me vengo a preguntar yo si esas personas son las que estudiaban la Biblia, las que estudiaban las Escrituras. ¿Cómo es posible que no creían en Dios, el Mesías, que vino a la tierra a salvar al mundo? Después de todas estas señales que nosotros leemos a través del Evangelio. Y entonces, en este Evangelio, Jesús les dice
En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo que va a ser del Padre. ¿Qué es lo que significa eso? Les estaba diciendo que Él no puede hacer nada por su cuenta. La autoridad, la responsabilidad que Él tiene, ¿verdad? Que Él tenía en eso entonces, venía ¿de quién? Del Padre. Y Él se humillaba y les decía que yo no puedo hacer nada si no es por a través del Padre, ¿verdad? Y entonces el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace. Y le enseñará cosas muchas más grandes. Entonces hablaba del Padre, hablaba de Él como que Él le enseñaba muchas cosas, ¿verdad? Y entonces dice aquí, como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo le da la vida a los que quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Toda la responsabilidad, todo lo que tenía Jesús era un mandato del Padre, ¿verdad? De Dios, que no había mandado a la tierra para sanar, para hacer estas señales, ¿verdad? Para poder curar los enfermos, para que los ciegos puedan ver, para que los paralíticos se levantaran y caminaran, ¿verdad? Y todavía esos fariseos no querían creer, ¿verdad? Y entonces Jesús todavía les explica a ellos, ¿cómo ustedes no creen en mí si fue Dios, mi Padre, que me ha mandado a hacer esto? Y si ustedes no creen en mí, entonces están diciendo que no creen en mi Padre. Y entonces así es como Él empieza este evangelio y sigue diciendo, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habría juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. El que cree en mí, el que cree en mi palabra, ya no tendrá juicio. ¿Por qué? Porque él tendrá la vida eterna. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir a esos fariseos, ¿verdad? Que creyeran en Él. ¿Porque qué? Porque el Padre es la vida eterna. Y que el Padre lo ha enviado al Hijo y el Hijo es la vida eterna. Y sepan que viene la hora en que ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y además le ha dado la autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es Hijo de hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios mandó a su único Hijo, y que Él es Hijo de hombre, ¿verdad? Él es como nosotros, Él era también, ¿verdad? Era como nosotros, ¿verdad? Como nosotros los humanos, ¿verdad? Sentía, Él podía ver, Él podía sentir lo que nosotros también sentimos. Y por eso fue que Él tenía que enfrentarse a este juicio, cuando ya el tiempo, dice aquí que el tiempo ya estaba sobre Él. Entonces, ¿qué significa eso? Que iba a llegar la hora en que Él tenía que entrar en este juicio, entrar en esta condenación que las otras fariseos, las otras personas que no creían en Él, lo que Él se tenía que enfrentar, ¿verdad? Por nosotros. Y entonces dice aquí, no se asombren de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obrarán el bien resucitarán para la vida, pero los que obrarán el mal irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y todo lo que Jesús estaba haciendo era la voluntad de su Padre. Y también así los demás no querían creer en Él, no creían en el Padre, creían en Dios, pero no creían en el Mesías. Les estaba faltando esa otra parte tan importante, ¿verdad? Que era Dios, el hombre, que era Dios el que había enviado, el Mesías, que iba a venir a enfrentar el juicio, a enfrentar todo por nosotros. Y así los fariseos no pudieron creer en Él.
Y entonces así este evangelio reflexionamos en estos fariseos, en esas personas que eran incrédulas, a través de los señales, a través de haber visto todas las cosas durante ese tiempo, no creían en Jesús. Pero Jesús les decía la verdad, que verdaderamente Él decía, les digo yo que el Padre me ha enviado a mí. Y yo no hago estas cosas por creerme el Rey, sino que las hago porque el Padre me ha enviado, porque el Padre me ha mandado. Y eso es un acto de obediencia que Dios tuvo, ¿verdad? Y así como Él tuvo este acto de obediencia, de poder enfrentar ese juicio, de poder enfrentar muchas cosas, entonces así es como este evangelio nos llama a nosotros. ¿Qué nosotros tenemos que enfrentar? ¿Qué juicio nosotros tenemos que enfrentar para tener la vida eterna? Para poder amar a Dios, para poder creer en Él, para poder creer más en Él y tener más fe en Él. Y entonces, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo siempre esté con ustedes y que ustedes puedan compartir este video y que les den like. Muchas gracias.